Me desperté con la luz de la mañana filtrándose por la rendija de la cortina y con esa sensación indistinta entre sueño y vigilia que solo traen los años en los que ya conoces cada rincón de la casa. Él no estaba a mi lado, la cama parecía demasiado amplia y silenciosa. Al principio pensé que se había levantado temprano, como otras veces, para ocuparse del jardín o para prepararse un café fuerte antes de sentarse a leer el periódico. Pero cuando crucé el pasillo y abrí la puerta del despacho, la escena me detuvo en seco, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa. Mi marido estaba sentado en su silla, de espaldas a la ventana, con la mirada perdida en la nada. Sus hombros se movían de una manera extraña, un vaivén mínimo y repetido, como si estuviera siguiendo un ritmo antiguo que yo no reconocía. Tenía la camisa desabrochada y una mano apoyada en el regazo, no vi nada explícito, nada que necesitara un gesto teatral de censura. Fue más bien la intimidad del movimiento lo que me sorprendió, la forma en que alguien se dirige a sí mismo cuando nadie más existe en la habitación. Nunca antes lo había visto así. Por una fracción de segundo pensé en volver a la cama, en fingir que no había pasado nada, en dejar que su privacidad fuese tan sagrada como siempre la hemos considerado. Pero la curiosidad prendió en mí una luz tenue que no supe apagar. Me senté en el borde de la puerta, sin hacer ruido, observándole como si leyera una página que hasta ahora me estaba vedada. No quería asustarle, ni juzgarle, quería comprender. Y quizá, en el fondo, quería restablecer una cercanía que los años y las obligaciones habían ido moldeando en pequeñas distancias. Cuando me oyó, no hizo ningún movimiento brusco. Giró la cabeza lentamente, como si emergiera de una niebla. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi un destello de sorpresa, una chispa que se mantuvo a pesar de la incomodidad. En vez de sonreír, frunció ligeramente el ceño, esa mueca que tiene cuando intenta buscar las palabras justas, y dijo, con voz queda, no esperaba visitas tan temprano. No respondí de inmediato. Sentía que el pequeño escenario entre los dos se llenaba de cosas no dichas, años de costumbres, silencios compartidos, una intimidad que a veces se expresa en rituales y otras en ausencias. Me levanté del umbral y me acerqué sin prisa. Me senté en la esquina de la alfombra, a mediana distancia, manteniendo una postura que, en parte, fue una disculpa y, en parte, una oferta de conversación. Perdóname, dije al fin. No quería invadir. Solo me sorprendió encontrarte así. Él suspiró y dejó la mano en su regazo con más naturalidad de la que yo esperaba. La tensión en su nuca se relajó un poco. No es nada, respondió. Era un momento mío, una tontería. No tenía por qué ser un espectáculo. Esa palabra, espectáculo, me hizo sonreír con ironía. Le miré fijamente, buscando en su rostro la costumbre que siempre nos ha caracterizado, la honestidad sin adornos. A veces no sabemos cómo llamarlo, le dije. Antes lo llamábamos distracción, o consuelo. Ahora, ni yo sé qué nombre ponerle. Hablamos. Y lo que empezó como una conversación torpe se fue convirtiendo en una de esas charlas que, sin ser dramáticas, tocan nervios antiguos y sinceros. Le pregunté sobre su noche, si había empezado con una película, con una lectura, con la memoria de algo que le alegrara el alma o le pesara la conciencia. Me contó que se había quedado despierto pensando en los cambios silenciosos que la vida nos impone cuando pasan los años, en la soledad que a veces le asomaba a la puerta, en la manera en que la rutina puede convertirse en un muro invisible. A veces necesito recordarme que sigo teniendo deseos, me dijo, con una voz que parecía mezclarse con las sombras del despacho. No deseos de juventud, no fantasías dramáticas, sino pequeñas afirmaciones de que estoy vivo. Una pausa, un gesto que me pertenece. Yo escuchaba y sentía como cada palabra hacía un puente entre su interior y el mío. No hubo reproche, solo una curiosidad que nos permitió hablar de aquello con la naturalidad de los que se conocen mucho. Le dije que entenderme no era lo mismo que aprobar o desaprobar, le dije que la vida íntima está hecha de gestos que a menudo no compartimos por pudor o por temor a romper rutinas. El diálogo nos llevó, inevitablemente, a recordar episodios de nuestra juventud, la primera vez que nos vimos, cómo nos desnudábamos de años con risas, cómo aprendimos a decirnos lo que nos gustaba sin grandes ceremonias. Reímos con nostalgia, y en esa risa descubrimos un terreno común. Su confesión, pequeña y humana, abrió la puerta a una honestidad que ambos necesitábamos,
aunque ninguno lo supiera hasta ese momento. Le pedí que me contara más, sobre sus miedos, sobre las noches en las que se sentía extraño en su propio cuerpo, sobre la sensación de que a veces la intimidad se transforma en una tarea más. Él habló de la jubilación, de la pérdida de roles que antes le definían, y de cómo la búsqueda de un momento privado era, en verdad, una manera de reencontrarse con sí mismo. Le escuché sin interrumpir, y sentí una ternura profunda y nueva. No era un gesto que mereciera censura, era una señal de humanidad. En un momento, cuando la conversación parecía tender un puente firme entre los dos, le pregunté si le afectaba verme. Sí, en el fondo, el hecho de que yo le hubiera sorprendido le dificultaba continuar con esa intimidad privada. Se quedó pensativo. Miró sus manos, luego mis manos, y finalmente me dijo, me dio vergüenza, sí. Pero no por lo que haces ahora, por la idea de que quizá ya no tengamos secretos amables. Me asusta pensar que la costumbre nos deje sin sorpresas. Y, a la vez, me alegra que me hayas visto. Tal vez debería haber imaginado que verías muchas cosas de mí con el tiempo. La manera en que formuló sus palabras, con esa mezcla de miedo y aceptación, me recordó a las tardes en las que nos éramos honestos sobre las canas, las canciones que ya no nos emocionaban tanto, las recetas que ahora cocinábamos por costumbre más que por deseo. Le tomé la mano, con una firmeza suave que quería decirle, está bien. No hicimos un gesto teatral, no intentamos reparar lo que no estaba roto. Simplemente reconocimos la situación con la normalidad que merecía. A partir de ahí, la charla tomó un matiz más práctico y jovial. Hablamos de límites, de lo que a cada uno le parecía confortable o incómodo. Le conté que me apetecía que pudiéramos reírnos de esos momentos, que pudiéramos integrarlos en la complicidad que tenemos. Él asintió con alivio. Las palabras fueron soltando la tensión como se sueltan las hojas secas de un árbol que se prepara para la primavera. También surgieron preguntas más íntimas, si prefería que se lo dijera cuando pasara, o si lo dejara como un asunto suyo. Le expliqué que no necesitaba ser avisada, pero que la transparencia me daba paz. Que si alguna vez aquello emergía por una causa externa, la nostalgia, una película, una herida, me gustaría que lo compartiera, no como una obligación, sino como una invitación a comprenderle mejor. Él sonrió con esa mezcla de alivio y travesura que lo hace irresistible a mis ojos. Hubo un momento de silencio largo y dulce. Nos miramos con la frescura que solo a nosotros parece acompañar los instantes de calma. Me fijé en las pequeñas cicatrices de sus manos, en la manera en que sus dedos buscaban algún apoyo invisible en el asiento. Comprendí, con una serenidad que casi me conmovió, que la intimidad no es solo el encuentro de cuerpos, sino el reconocimiento de que, incluso en la soledad, uno sigue siendo dueño de su deseo. No todo fue seriedad. Nos reímos de recuerdos absurdos, de aquellas primeras decisiones que tomamos como pareja y que hoy nos parecen reliquias. Recordamos cómo, en la juventud, uno de nosotros había fingido dormir para evitar una conversación incómoda, y cómo eso terminó en una travesura cómplice que nos acercó aún más. Reírnos hizo que la mañana se llenara de una luz distinta, una que no atenúa las arrugas sino que las hace mapas de aventura. Cuando nos levantamos, casi sin darnos cuenta habíamos cambiado la atmósfera de la casa. La sorpresa inicial se desvaneció como la niebla al mediodía. Nos fuimos a la cocina, a preparar el café, y la normalidad volvió a su sitio, nadie escondió nada, nadie fingió que no había pasado. En su lugar, teníamos un nuevo acuerdo tácito, una especie de guiño que decía, esto no arruina lo nuestro, incluso lo refresca. El día avanzó con una sensación de ligereza. Yo observaba sus gestos con cariño, como si tuviera la oportunidad de descubrir otra capa de su ser. Él, por su parte, parecía más dispuesto a intercambiar recuerdos y a mostrar pequeñas vulnerabilidades sin temor. Aquella mañana nos dio la oportunidad de recordar que el amor no es una posesión inmutable, sino un diálogo constante, que los gestos privados, lejos de ser algo vergonzoso, pueden ser pequeñas afirmaciones de existencia. Pensando en cómo terminaría esa conversación, me invadió la voluntad de convertir aquel episodio en algo que nos fortaleciera en lugar de debilitarnos. Le propuse, casi en broma, que cada uno tuviera un pequeño ritual distinto para esos días en que la necesidad de reafirmarse apareciera, una lectura, una canción, un paseo breve, o incluso ese gesto solitario que no llevaba nombre. La idea le gustó.
Me dijo que le parecía hermoso que pudiéramos tener rituales individuales sin que ello significara alejamiento. Antes de cerrar el capítulo de aquella mañana, hubo un momento en que ambos pensamos en la audiencia imaginaria de nuestras vidas, amigos, vecinos, hijos que quizá algún día se sorprendieran de nuestras costumbres. Nos reímos de la posibilidad y acordamos que, si algún día alguien nos preguntara, simplemente diríamos que cada cual tiene su manera de cuidarse por dentro. Y en ese acuerdo trivial hallamos una paz inesperada. Cerré la historia de esa mañana con una sensación similar a la que tengo a veces al terminar un libro que me ha hecho compañía, gratitud y curiosidad a la vez. No porque el episodio fuese extraordinario en su forma, sino porque nos recordó que lo pequeño puede ser revelador. Que una mirada furtiva, una conversación a media luz, puede abrir puertas que el tiempo había dejado entreabiertas. Mientras lo cuento en esta primera parte, me sonrío a mí misma. Sé que lo que sucedió no es la clase de anécdota que uno grita en la plaza, pero tampoco merece el silencio que ciertas convenciones dictan. Es parte de nosotros, imperfecto, humano, y digno de ser contado sin rubor. Y es precisamente esa honestidad la que espero que, cuando llegue el momento, enganche al lector, o al oyente, y le invite a quedarse hasta la próxima página, hasta la próxima confesión. Porque al final, lo importante no es la acción en sí, sino lo que provoca, conversaciones que antes no teníamos, espacios compartidos que se renuevan, y la certeza de que incluso en la rutina hay momentos que nos devuelven a la vida con una sonrisa. Pasaron algunos días desde aquella mañana. Todo volvió a su ritmo, pero algo había cambiado, algo sutil y bonito. Cuando nos cruzábamos por el pasillo o en la cocina, había entre nosotros una complicidad nueva, una mirada que decía más que cualquier palabra. No era deseo en el sentido de antes, sino una ternura tranquila, madura, que nacía del entendimiento. Una noche, mientras cenábamos, él me tomó la mano sin decir nada. La apretó con suavidad, como si quisiera agradecerme sin usar frases. Yo le respondí con una sonrisa, y en ese gesto supe que todo estaba bien. Habíamos aprendido algo importante, que incluso los silencios pueden ser un puente, y que conocerse de verdad no siempre es descubrir algo nuevo, sino aceptar lo que ya estaba allí. Antes de irnos a dormir, me dijo en voz baja, gracias por no mirar con juicio, sino con amor. Apagué la luz y, en la oscuridad, sentí que el tiempo se detenía un instante. Pensé que quizá eso era lo que significa envejecer juntos, seguir encontrando motivos para sorprendernos, para hablar, para entendernos sin miedo. Y mientras el sueño llegaba, supe que aquella conversación, tan inesperada y tan humana, nos había unido más que cualquier promesa. Porque a veces, las verdades más sencillas, las que se dicen sin vergüenza, son las que mantienen vivo el amor.